Hoy estamos transmitiendo, seguimos transmitiendo por la gracia de Dios y pues esperando, ¿verdad?, que todas estas enseñanzas sean de bendición para ustedes y que pues las sepamos aprovechar todos, ¿verdad?, para que podamos caminar conforme al Señor. Eh, llegamos, digamos, a no la mitad, pero sí ya más digamos, en cuanto a capítulos, estamos en la tercera parte, ¿no? Por así decirlo, episodio 7, ¿verdad? Aunque estamos ya en el capítulo 9, que lo estuvimos viendo el día de ayer. Y la reflexión y toda la reflexión alrededor de lo que hemos estado hablando, el Señor nos ha permitido hablar en este episodio 7, es sobre la siembra y la cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos, ya sea para bien o ya sea para mal, ¿no? Decíamos, si tú siembras lealtad, van a ser leales, no siempre, ¿no? Tampoco es como que siempre toda la gente, sino la gente que importa es la que va a ser, porque sabemos que el Señor Jesucristo dijo: es necesario que en el mundo haya tropiezos, pero hay de aquellos por los que vienen los tropiezos. O sea, esa es una advertencia del Señor Jesucristo que deberíamos de tener todos muy, muy clara, no hablarla como un cliché o no hablarla nada más porque sí, sino entenderla. Y al tener entendimiento del Espíritu Santo, sabemos que hay mucha gente, o hay gente a nuestro alrededor, como en el caso de Abimelech, ¿no? Que toda su percepción, todo su ánimo, la intención de su corazón fue hacer lo malo, fue ensoberbecerse, fue tener altivez, soberbia, ¿no? Y todo esto lo llevó a cometer actos inauditos, ¿verdad? Que bueno, al final lo vemos, ¿no? En la historia bíblica como algo que ocurre, ¿no? Ocurre hasta en las mejores familias, diríamos aquí en México. Pero es impresionante a veces cuando el Señor Jesús advierte, ¿verdad?, que es necesario que haya tropiezos en el mundo, pero hay de aquellos. Ese hay, los hay's del Señor, pues los encontramos en Apocalipsis, ¿no? Hay algunos otros de esas connotaciones de dolor, porque son de dolor, de advertencia, y son advertencias que al final debemos de considerar cuando la gente, o yo por ejemplo, en el caso de Pedro, vamos a ponerlo, cuando el Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque Pedro le había dicho: no, Señor, ¿cómo vas a ir tú? Y no le estaba diciendo nada malo, al contrario, Pedro le estaba diciendo que él iba a ir, no iba a ir, ¿no? Conocemos a Pedro y su historia, muchos de nosotros, yo mismo hubiera actuado como Pedro, porque así es la fragilidad humana, ¿no? Entonces, pero Pedro, aventado como siempre, ¿verdad?, atrabancado, dice: Señor, yo voy, y le dice el Señor: apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque me inquietas. Pero obviamente no se lo estaba diciendo a Pedro, se lo estaba diciendo por encima del hombro a Pedro, ¿verdad? Porque en el mundo espiritual el Señor estaba viendo cómo estaban influenciando a Pedro, ¿verdad? Para que Satanás estaba influenciando a Pedro para que hiciera lo que hizo. Y así muchos espíritus, así muchas actividades demoníacas, ¿verdad? Muchas actividades del adversario, pues son de ese tipo. Entonces, cuando nosotros nos dejamos usar como instrumentos, ¿verdad?, de las diferentes huestes de maldad, ¿no? Llámese Jezabel, llámese Satanás, llámese como se llame, ¿no? Violencia, llámese amargura, llámese como se llame. Entonces, esa influencia demoníaca, esa influencia del adversario,
pues nosotros estamos como que ya grandecitos, ya tenemos cierta madurez y todos debemos de estar conscientes de que tenemos capacidad para resistir al diablo y que huya de nosotros. Entonces, Abimelech obviamente no lo hizo. Abimelech, su final fue tan trágico como el de sus hermanos, ¿verdad? Porque pues él los mandó matar a los 70. El único que se salvó, huyó y se escondió fue Jotam, quien estaba hablando ayer de esta palabra profética, ¿verdad? Muy hermosa, que nos quedó a nosotros grabado, ¿verdad? Sobre la higuera, sobre el olivo y sobre la viña. Entonces, que son figuras, amados y amadas, que están en el Nuevo Testamento y que el Señor Jesucristo utiliza de una forma muy continua. Dios, el Espíritu Santo lo ocupan muy constantemente. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Señor nos mostró en muchas figuras, sombras y figuras, muchas de ellas, ¿verdad? La siembra, muchas de ellas, ¿verdad? En las cosas naturales, los animales de la creación, todo. El Señor ha procurado que nosotros tengamos esa capacidad de acceso al entendimiento por medio de las cosas de la naturaleza, de lo que conocemos. Pero obviamente cuando no lo conocemos, no nos preocupa, ¿verdad? Indagar, no nos preocupa. Hay historias preciosas, por ejemplo, la higuera en medio de la viña, cuando la higuera ya esté madura y su hoja caiga, o sea, refiriéndose a Israel. O sea, hay muchas cosas que nos enseñan y que debería de ser para nosotros un aliciente, ¿verdad? Para buscar más de Dios, estudiar, escudriñar y tener ese conocimiento como lo tuvo Jotam. Recuérdese que aquí Jotam los lleva a un monte, Gerizim, que este monte es el monte de la bendición, ¿verdad? En el paso del Jordán, Josué, ¿verdad? Cuando Moisés y el pueblo de Israel salieron de la esclavitud de Egipto, pues los llevan a estos montes, y el monte de la bendición y el monte de la maldición. Jotam los lleva al monte de la bendición. Y eso es solamente, lo voy a reforzar, porque en esta, digamos, tercera parte de la historia, ¿no? Todavía faltan algunos personajes, pero en esta parte de la historia con Abimelech, hijo de Gedeón, tenemos que seguir viendo la siembra y la cosecha, y tenemos que analizar nosotros el tema de volvieron a hacer lo malo. Murió Gedeón y volvieron a hacer lo malo. No se diga a su hijo, Abimelech. O sea que no aprendió nada. Jeter actuó, ¿verdad? Con ciertos valores morales, con ciertos niveles de conducta, ¿verdad? Como su padre. Y por último, Jotam, ¿verdad? Jeter murió, obviamente, con los otros 69 hermanos, 69, 68, porque Jotam pues huyó y se escondió. Abimelech pues al final muere también. Entonces toda la descendencia, a excepción de Jotam, que nos queda claro que él huye, ¿verdad? Y se esconde. Pero Israel vuelve a hacer lo malo, y es una constante. Y todo esto de los ayes, las advertencias del Señor, es necesario que haya tropiezos en el mundo, pero hay por los que vienen los tropiezos. Nos tenemos que cuidar, amados, porque no podemos ser piedra de tropiezo, no podemos ser, debemos de tener cuidado en ese sentido, ¿no? Hay muchas veces o en muchas ocasiones, si tú juzgas, digamos, de forma superficial, no juzgas con respecto a las cosas de Dios o a la voluntad de Dios, y obviamente tú solito, ¿verdad? Te pones una venda para poder juzgar equilibradamente, sobriamente, pues vamos a caer en errores, en muchos errores. Si usted lee todos los diálogos de Abimelech, o sea, él pensaba que estaba bien, él pensaba tal vez con una serie de amarguras, frustraciones en su corazón, al ser hijo de la concubina, ¿no? De hecho, en ese sentido, ¿no? Melech, o sea, mi padre es rey. O sea, el nombre es tremendo, porque
denota, ¿no? Una intención ya de soberbia, ¿no? Desde el momento. Acuérdense que los nombres en hebreo son casi, decían por ahí, es es una biografía, una monografía de la persona, ¿no? Que lo está, que lo tiene, a quien se lo ponen. Y al final, pues nosotros podemos ver que este hombre, Abimelech, pues sufre pues lo que él mismo realizó, ¿no? Esto lo podemos ver en el capítulo 9, verso 53, 52, bueno, desde el 52 dice, y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo, o sea, un trauma cráneoencefálico por la pequeña piedra que le dejó caer, ¿verdad? Un pedazo de rueda, dice. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Lo que siembras, cosechas, ¿no? Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Esta palabra profética, una palabra de, digamos, de maldición, ¿verdad? Que Jotam, al final, ¿verdad? Cuando dice Abimelech representa, o el abrojo del desierto, acuerdas que no es zarza, ese abrojo del desierto representaba a Abimelech. Y eso fue lo que le sucedió a estos hombres, y esto fue lo que ocurrió en la vida de este hijo, ¿verdad? De este hijo, de esta oveja negra, como muchos sabemos en las familias, ¿verdad? Siempre hay una oveja negra, y hasta que se vuelve blanca o le cae cloro y se decolora. Pero, bueno, ese cloro y esa limpieza, pues es única y exclusivamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, que nos libra, ¿verdad? Como ya lo dijimos el día de ayer, que es una relación bidireccional. Pero aquí al final, hermanos, lo que yo quiero, hermanas, lo que yo quiero que reflexionemos es esto. Dios hizo volver sobre sus cabezas. ¡Ay! De aquellos por los que vienen los tropiezos. Es necesario que haya tropiezos, o sea, yo puedo ser tropiezo para alguien, ¿no? Voluntaria o involuntariamente, inocente o no tan inocentemente, pero obviamente va a regresar algo a mí, a mí. Eso es una siembra y una cosecha. Y al final, lo que tenemos que estar conscientes, amados, es que debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando yo estoy pretendiendo, ¿verdad? Sobrepasar o exceder a la autoridad de Dios, puedo cometer muchos errores. Yo me puedo poner, ¿verdad? Esto no es bueno, esto es bueno, dicen, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, porque tarde o temprano, amados y amadas, las cosas van a ocurrir, ¿no? La disciplina siempre va a regresar sobre nosotros, el juicio, ¿no? Cuando lo hacemos inocentemente o no tan inocentemente, ¿verdad? O en pleno desconocimiento, Dios tiene misericordia, pero cuando nosotros estamos haciendo las cosas conscientemente, sabemos que estamos yendo sobre la autoridad de Dios, estamos excediendo la autoridad de Dios, redimiendo cosas que no debemos de redimir, amados y amadas, estamos en peligro, ¿no? Poniendo un ejemplo, todavía falta mucho, bueno, que ya los meses están pasando como agua, pero por ejemplo, ¿no? Cuando llega el Halloween y todo mundo quiere congraciarse, ¿verdad? Con los vecinos o con la gente y las congregaciones y todo mundo, que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos,
pero hay que darles dulces, hay que disfrazarlos, hay que venir disfrazados, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y nos ponemos a redimir las cosas que no es bueno de ninguna manera. Entonces, no, yo dejo que vengan a mi iglesia vestidos de Samueles, ¿no? O de ovejitas, o de Déboras, de abejas, ¿no? No, ¿por qué? Bueno, cualquier año, cualquier día del año puedes hacer una fiesta temática, de los borreguitos y los lobos, ¿no? No sé, algo, pero ¿por qué precisamente ese día? Ese día es no, no y no, se acabó, punto. O sea, ¿por qué queremos quedar bien con la gente? Es un ejemplo, amados. Y así como ese ejemplo, puede haber muchos, ¿no? Hay gente, ¿verdad?, que les encanta y ya llamar a las cosas que no son como si fueran, ¿no? Se ponen como Dios y eso no puede ser, amados y amadas. O sea, nosotros no podemos hacer eso. Dios llama las cosas que no son como si fueran Dios, pero nosotros no. Nosotros tenemos la obligación de poner orden, ¿no? Hay mucha gente, yo no sé, ya hay ya cuestión de conciencia, es algo de lo que estamos viendo aquí, porque al final dice, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición que Jotam, hijo de Jorobal, había dicho, ¿no? Entonces, eso nos tiene que quedar muy, muy claro, amados. Es increíble que a veces nosotros, ¿verdad?, queramos exceder la autoridad de Dios, queramos, la reflexión hoy, para terminar, es básicamente no exceder la autoridad de Dios, no redimir cosas que ni Dios redime, ¿no? Si no hay arrepentimiento, si no hay frutos de arrepentimiento, Dios no redime. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra. Si la palabra dice una cosa, nosotros tenemos que hacer que se cumpla, nada más. ¿No? Toda disciplina, todo orden está puesto para restaurar. O sea, no es que la disciplina eclesial o no es que el orden eclesial, acuérdese, eclesia es reunión, y se usa en reunión de los fariseos, reunión de los esenios, reunión es eclesia. Hasta los paganos tenían eclesia, ¿no? O sea, porque esa es la palabra, reunión. Entonces, reunión de santos, ¿no? Mikvah Kadosh en hebreo, es una reunión, reunión de las aguas, ¿no? El mikveh, o sea, hay muchas referencias, pero la palabra eclesia es eclesial, el orden eclesial, por eso decimos claramente el orden eclesial, la disciplina eclesial, es para restauración. Lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, les recomienda cuando este joven está en adulterio, está cometiendo fornicación, adulterio y todos los pecados habidos y por estar con la mujer de su padre. ¿Qué es lo que dice la escritura? Nos cuenta. Pablo les dice, entréguenlo a Satanás. Mucha gente, bueno, vamos a entregarlo a Satanás. No era el punto. Era sacarlo del campamento, como decía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como enseña Levítico, como todas las leyes ceremoniales, enseñaban las leyes morales, ¿verdad? El pecado no podía estar en el campamento, entonces lo tenían que sacar. Y allá afuera, obviamente, a expensas de quién iba a quedar, como una diana, ¿verdad? Como un tiro al blanco del enemigo. Entonces ahí iba a ser él consumido en el sentido estrictamente, ¿verdad? De una restauración. Y tanto es que el apóstol Pablo posteriormente dice, bueno, ya estuvo suficientemente afuera, ahora vayan por él y restáurenlo, o sea, vean cómo está, o sea, ya fue tiempo suficiente, que no se nos pase la mano tampoco, fue lo que dijo el apóstol Pablo. Y eso es muchas veces lo que falta el día de hoy en nosotros mismos, con nosotros mismos, porque nosotros mismos no hacemos lo propio en nuestras vidas, en nuestra comunión con Dios, en todo lo que pues versa alrededor de nosotros.
Y esto lleva otra vez, ¿verdad?, a volver a hacer lo malo. Porque muchas veces, amados y amadas, cuando nosotros nos encontramos en disciplina, pues entonces ya para qué. Pues entonces ya para qué voy a la iglesia. Entonces, ¿qué? Estos que hipócritas y haciendo y se dice y no se dice y bla, 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 bla. Al final, esa actitud es propia de nosotros como seres humanos. Pero nosotros la tenemos que rechazar. Sacar a ese pequeño Abimelech que llevamos dentro, ¿no? Vamos a llegar a un punto, ya ahí cuando ya terminemos el libro de los jueces, porque vamos a hacer una visión hacia el libro de los reyes, de Samuel, perdón, y una visión un poquito más larga hacia el libro de los reyes, porque vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar las reflexiones hacia el rumbo que nos lleva el Espíritu Santo, pero al final esa es la idea del libro de los jueces, que podamos tener una visión, ¿verdad?, pues amplia de lo que sucedió en el principio del libro de Primera y Segunda de Samuel y en el inicio de los reyes, ¿no? Ya después del rey David, Salomón y obviamente todos los reyes que le siguieron. Aquí, amados, lo que es importante y tenemos que seguir recalcando es que cuando nosotros no estamos asumiendo nuestra responsabilidad, volveremos a hacer lo malo. Vamos a verlo. Dice, después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años, o sea, 23 y 22 son 45 años, ¿ok? Otros 45 años, o sea, de lo que les consiguió Gedeón, se murió Gedeón, volvieron a hacer lo malo, 40 años, 20 años y estos 43, suma y suma y suma y volvemos al mismo sitio. Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenía 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero, dice aquí, pero los hijos de Israel, en el capítulo 10, ya estamos en el capítulo 10, verso 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot. O sea, ya no se conformaban solamente con Baal y Asera. Asera, me parece, es la que derribó Gedeón, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, aquí lo vamos a ver. Es derribó a Baal y Asera, exactamente. Capítulo 6, verso 25. Entonces ahora van hasta por Astarot. No, o sea, ya otro nivel. A los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Hasta aquí nos vamos a quedar, amados. Observe bien lo que hemos venido diciendo. La maldad empezó aquí. La escalada. Era Baal y Asera. Ahora es Astarot. Y toda la lista de los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón, de los filisteos, y se alejaron de Dios completamente. O sea, si la maldad empezó aquí y terminó hasta por acá, en el reinado de Abimelech, con estos dos jueces, Tola y Jair, y al final, amado, no se cuenta qué fue lo que hicieron, es lo que decíamos al principio de este estudio, son básicamente 7 los jueces de los que se relata todo lo que hicieron, ¿verdad? Como en el caso de Barak, en el caso de Gedeón. Vamos por Jefté. El día de mañana vamos a continuar ya con la vida de este juez, ¿verdad? De Jefté, que también es una visión clara de lo que nosotros
hoy día hacemos y nos encanta hacer, prometer cosas que no vamos a cumplir o que si las vamos a cumplir nos va a causar mucho dolor y muchas cosas. Pero amados, quedémonos con esta reflexión. Lo que sembramos cosechamos, no hay duda. Hay por los que vienen los tropiezos. Yo le invito a que estudie, a que analice, a que busque, ¿verdad? Lo que esto se refiere, todo alrededor de ese comentario del Señor Jesucristo, de esa advertencia, todo lo que está alrededor. Es una de las historias muy olvidadas y muy apartadas, y cuando la gente las usa, regularmente no sabe cómo las usa. Cuando estamos conscientes de cómo las usamos, estamos seguros. Y cuando usted escucha a alguien decir, es necesario, es necesario que en esta vida haya tropiezos, pero hay por los que vienen tropiezos y se incluyan, entonces esa persona tiene la revelación de Dios. Pero cuando no la tienen, entonces van a poner cargas pesadas sobre los demás que ni ellos mismos quieren cargar, ni ellos mismos se han dado cuenta que son instrumentos de Jezabel, que son instrumentos de Satanás, que son instrumentos de la violencia, que son instrumentos, ¿verdad?, de la soberbia, altivez, intelectual, espiritual, de muchas cosas, hermanos. Y tenemos que estar muy, muy pendientes de esto, porque esto es lo que, este tema, amados, de Abimelech, este tema de Jotam, esto que se dijo de la higuera, de la viña, del olivo, todas estas sombras y figuras, todos estos simbolismos alrededor de hasta aquí de la historia de los jueces, es lo que más hiere dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, dentro de la reunión de santos apartados, llamados, ¿verdad? La esposa del Señor, los que Dios ha llamado, los que Dios ha confirmado, los que Dios ha puesto, ¿verdad?, sobre una responsabilidad, es lo que más hiere a personas que están ahí. Yo les comentaba que mi llamado, y un llamado muy claro que yo tengo desde el inicio de mi servicio al Señor, fue el hecho de restaurar a los heridos, de restaurar a las personas heridas dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque los que vienen ya de fuera, el Espíritu Santo se encarga, y también de los que están adentro, pero me refiero, el punto es que muchas veces tenemos nuestra mirada hacia afuera. Acuérdese la historia que conté, el barco, ¿verdad? Todo muy lindo ahí en ese crucero cristiano, y todos listos a ver, empiezan a oír auxilio, auxilio, y todos van a las orillas del barco, ¿verdad?, para ver ese mar tempestuoso y ver quién se estaba ahogando, quién naufragó, ¿verdad? Y no, el que se estaba ahogando estaba dentro en la piscina del barco. Entonces, y ahí nadie volteó. nunca hubo un, ¿cómo se llama? Nunca hubo una parte de esa historia, ¿verdad?, donde se viera un salvavidas entrando por él. Pero ahí fue donde el Señor me marcó a mí la visión de la restauración de los heridos, que vino a suceder ya mucho tiempo después o algunos años después, ¿verdad?, de que me ordenaron como pastor, y pude aplicarlo, la consejería y todo esto, la disciplina, el orden y todas las cosas que aprendí, que tuve oportunidad de que el Señor me permitiera aprender, pues todo esto, todo lo que acabamos de leer, el hermano contra los hermanos, el hermano contra el hijo contra el padre, y toda esta forma, ¿verdad?, en que se van tejiendo aquí, se van entrelazando las historias, amados y amadas, es un claro ejemplo de lo que sucede hoy dentro de las iglesias de Cristo. Mañana vamos a comenzar precisamente con esto, porque dentro de la introducción, ¿verdad?, a este capítulo 8, a este episodio 8, ¿verdad?, en el capítulo 10 del libro de los jueces, en la historia de Jefté, vamos a ver, ¿verdad?, toda esa parte en donde el propio pueblo de Israel, o sea, ya no es tanto los enemigos, sino dentro del pueblo de Israel,
así como con Gedeón vimos, ¿verdad? Que se oponían y decían y le echaban las culpas a Gedeón y ¿qué has hecho? ¿Qué nos has hecho? Y todas estas historias que ya vimos, cómo se remarcan en este capítulo 10 y en este episodio 8 que vamos a comenzar a ver en el libro de los jueces. Pero acuérdese, ya no podemos caminar a ciegas, tenemos luz para hacer lo correcto delante del Señor. Y cuando nosotros estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor, el Señor tiene misericordia y el Señor nos ayuda para que todo esto lo hagamos en orden, para que aprendamos las cosas en orden y que tengamos la posibilidad, ¿verdad?, de superar todas las adversidades a las cuales nos enfrentamos en el día a día. Que Dios los bendiga, amados y amadas. Cuídense. Nos vemos el día de mañana en el episodio 8 del libro de los jueces, en la vida del juez Jefté. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.